En la casa de Dios todavía. ¿Cuántos están prestos su mente, su espíritu para recibir una palabra de parte de Dios en esta mañana hermosa? Una mañana fresca que el Señor nos ha regalado. A veces nos estamos quejando porque el calor es muy abrasador. Entonces el Señor hoy nos mandó una mañana muy fresca, así que vamos a disfrutarla. ¿Verdad que sí? Le pedí al hermano Randa que me ayude un poco en el piano para que él también se estrene más en el piano, para que suelte un poquito la guitarra. Así que yo espero que ninguno se me duerma con la melodía, ¿verdad que no? Hermano, quiero hablar hoy de un tema muy controversial, porque este tema ha sido la controversia desde la partida de Cristo hasta hoy día. Si nosotros vemos los apóstoles, principalmente Pablo, la lucha que tenía mayormente era porque los judíos que estaban convertidos al cristianismo querían siempre obligar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos de nacimiento, que para poder venir a Cristo, para poder ser aceptados en el cuerpo de Cristo, tenían que guardar la ley. Y muchos judíos, aunque venían a los pies de Cristo, querían seguir a los pies de Cristo, pero guardando la ley. Y si vemos la mayoría de las cartas, principalmente del apóstol Pablo, es debatiendo estas culturas que estaban muy arraigadas en el pueblo judío, y ellos no querían salir de esa cultura. Y lamentablemente hoy día, 2000 años después, todavía esa cultura ha permeado el cuerpo de Cristo, y todavía hay una batalla entre la ley y la gracia. Yo quiero hablar hoy de lo que es acerca del propósito de la ley. Diga conmigo, la ley tenía un propósito. ¿Usted escuchó el verbo que hay ahí? Tenía un propósito. Diga conmigo de nuevo, la ley tenía un propósito. Amén. Entonces quiero hablar de qué es cuál es el propósito original de la ley, porque muchas veces pareciera que todo lo que está en la Biblia, una vez se decía, todo lo que está en la Biblia es para mí. Déjeme decirle que en la palabra, en las escrituras hay palabras que no son para usted. No todo lo que está escrito fue para nosotros. Siempre hablamos de lo que es una verdad presente y una verdad bíblica y una verdad eterna. Hay una verdad bíblica, es todo lo que está en la escritura. ¿Usted sabía que la palabra diablo también está en la escritura? ¿Hay alguien en casa? Entonces, hay una verdad bíblica. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis se constituye en una verdad, y una verdad absoluta, porque es la palabra que Dios permitió escribir por medio del Espíritu a través de muchos hombres, ¿verdad? Pero hay una verdad presente también, que es la verdad que nos atañe a nosotros después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una verdad que es eterna, que hay cosas incluso que son parte de una verdad presente que en un futuro no van a ser verdad presente. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces no todo lo que está en las escrituras nos atañe a nosotros. Cuando yo leo un verso, un capítulo, un personaje del Antiguo Testamento, yo tengo que tratar por medio del Espíritu poder ver a Cristo y la iglesia. Si yo no veo a Cristo y la iglesia, lo que estoy viendo entonces son ritos. Me voy a enamorar de un personaje. Hay gente que le preguntamos, ¿cuál es tu personaje favorito? Y si preguntáramos a muchas personas en la iglesia, ¿cuál es tu personaje favorito de las escrituras? Yo les aseguro que en más de un 90% no es Cristo. Para unos el personaje favorito es Abraham, para otro Moisés, para otro David, para otro Samuel, para otro Elías, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos vamos a identificar con el personaje conforme a nuestro andar en la vida, cómo ha sido nuestra vida. Entonces vamos a acomodarnos a ese personaje.
y vamos a acomodar la historia de ese personaje a nuestra historia, y ese personaje se va a convertir en nuestro personaje favorito. Pero déjeme decirle que el personaje central y favorito de las Escrituras es Cristo y la iglesia. Usted me dirá, pero tú me estás hablando de dos personajes. Yo estoy hablando de uno, porque Cristo y la iglesia, diga conmigo, Cristo y la iglesia son uno. Por eso la iglesia es indivisible, porque está unida a Cristo, y Cristo es indivisible. Entonces, cuando hablamos de la ley, y hoy día más en estos tiempos vemos que mucha gente, hay gente que Pablo lo decía bien claro. Pablo, cuando ya sabía por el Espíritu que estaba a punto de partir, él escribió una carta a una iglesia donde le decía: temo que después de mi partida vendrán lobos rapaces y van a engañarlos a ustedes, porque su mentalidad es más el vientre que el propósito de Dios. Y se refería a esto, a que vendrían personas que iban a intentar devolver las personas a la ley. Y usted no puede volver a donde Dios ya a usted y a mí nos sacó. No podemos intentar permanecer donde Dios ya hace tiempo que nos sacó. Entonces, yo quiero que podamos en el día de hoy, por el Espíritu, y mi oración es esa, que nuestro entendimiento espiritual pueda ser abierto en esta mañana para que podamos entender esta palabra. Quiero hablar acerca del propósito de la ley. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 19. Gálatas capítulo 3, verso 19. Cuando lo tenga, me da una señal y lo leemos, por favor. Vamos a leer o parafrasear mucho de Gálatas, porque no tengo tiempo para leer toda la cita. Dice el 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Está hablando Pablo acá. Y entonces él mismo contesta y dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Cuando Dios hizo la promesa a Moisés, cuando Dios hizo el pacto con Moisés, de donde sale la ley, no fue Dios. Aunque dice que él subió al monte y usted escuchó todo eso, pero dice el apóstol Pablo que él usó ángeles y usó un mediador para traer la ley. Ese mediador era Moisés. Pero cuando trae la gracia, cuando hace el pacto con Abraham, que el pastor estaba hablando el otro día, cuando hace ese pacto con Abraham, que fue antes de todo eso, 400 y pico años antes, aunque Abraham fue a quien Dios le hizo la promesa, pero Abraham no participó del pacto. Porque Dios, el pacto que hizo, no lo hizo con Abraham, lo hizo consigo mismo. Dice que Dios juró por sí mismo. Entonces, cuando alguien está supuesto, es fácil, como en nuestro idioma y en nuestra cultura, jurar por nuestra madre. ¿Verdad? ¿Cómo es que hacemos? Por mi madre lo juro. Es fácil jurar por otra persona, ¿verdad? Y que le caiga todo el peso a la otra persona. Pero cuando usted está dispuesto a jurar por sí mismo, es porque usted está seguro de lo que está jurando. Y Dios no metió a nadie en esto. Dios se metió a sí mismo. Dios juró por Dios. Cuando le prometió a Abraham. Y estaba hablando de la gracia, que ya estaba manifestada antes de la ley, solo que no se había manifestado en carne. Entonces, cuando Dios jura por sí mismo. Sin embargo, cuando da la ley, no él, manda un tercero. Y segundo, que eran ángeles. Y segundo, no para pactar consigo mismo, sino para pactar con un mediador. No fue directo con nosotros, fue con un mediador llamado Moisés. Y para colmo, no está en el guión, pero dice la escritura que Dios le puso un velo a la ley. De manera que cuando hoy día se lee la ley,
si el velo no es quitado, lo que están leyendo son ritos y ordenanzas. Pero dice la palabra que cuando el velo es quitado, entonces tenemos entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios vivo. Ya no necesitamos un mediador, sino que entramos directamente por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿por qué permanecer en la ley? Uno de los propósitos que tiene la ley en su conjunto es que fue añadida a causa de las transgresiones. El otro propósito era revelar la condición del ser humano después de la desobediencia en el Edén, en el huerto de Edén. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice el 23: por cuantos todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos pecaron y están destituidos de la gloria. ¿De quién? Lea usted después el contexto completo. Pero dice: por cuantos todos pecaron. Pero usted no estaba en el huerto, ¿verdad que no? Ni yo tampoco. En los lomos de Adán, tal vez. Pero no estábamos nosotros. Pero Dios, el pecado de Adán lo vertió a toda la humanidad. Ustedes saben eso. Ahora usted ha notado algo, que Génesis no menciona la palabra pecado. ¿Se ha dado cuenta? Dios simplemente le dice al hombre: el día que no dice el día que pecares, dice el día que comieres de este árbol, que es diferente, ¿verdad? El día que ni tan siquiera que nosotros le hemos añadido la palabra desobediencia, ni tan siquiera la palabra desobediencia menciona Génesis. Nosotros somos que empezamos, y es verdad lo que decimos, pero que hemos llegado a la conclusión de que fue una desobediencia. Pero la Biblia ni menciona la palabra desobediencia, ni menciona la palabra pecado. Ahora, ¿por qué la Biblia no menciona la palabra pecado? Porque donde no hay ley, hermanos míos, a nadie se inculpa de pecado. Entonces la ley no estaba todavía. Entonces no había pecado. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero luego dice Romanos: por cuantos todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Aunque Adán no estaba el pecado como ley, el Señor lo saca y lo destituye de su gloria. Pero como institución el pecado no estaba instituido. Porque el pecado, para que haya pecado, tiene que haber ley. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Cómo usted sabe que si usted se pasa en rojo un semáforo, usted está infringiendo la ley? Porque hay una ley que dice del país que si usted pasa un semáforo en rojo está violando la ley, por ejemplo. Pero si no hubiera una ley, la gente lo hiciera y no tendría ninguna consecuencia. Entonces la ley viene para resaltar el pecado, para traer a luz lo que era el pecado. Mientras no había ley, a nadie se podía inculpar de pecado. A nadie se podía inculpar de pecado. Luego, cientos de años después, más de 400, porque el pacto con Abraham fue 400 años antes de la ley. Pero antes de Abraham, imagínense si Matusalén vivió 900 ¿cuántos años? Entonces, ¿cuántos años pasó para que viniera la ley? No 400, no. Desde Adán hasta la ley. Entonces, por eso no estaba la palabra pecado. Ahora, cuando Dios hace el pacto con el mediador Abraham, entonces, ahora sí todos somos hallados culpables. Desde Adán hasta Moisés, todos fuimos hallados culpables. Porque algo que tiene la ley es que la ley no libera a nadie. En la ley todos somos hallados culpables. Porque en la ley no hay mentiras blancas, ¿usted sabía? En la ley, si usted infringe el mandamiento más pequeño, para el juez usted lo ha abrogado todo. Todos los mandamientos usted lo ha irrumpido. Entonces, usted puede decir: bueno, pero que yo no mato, yo no robo, yo no hago aquello, pero algo usted hizo.
¿Hay alguien en casa todavía? Entonces la ley lo encierra todo bajo pecado. Diga conmigo todo. La ley lo encierra todo bajo pecado. Vaya conmigo a Gálatas de nuevo. Vamos a leer muchos de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Pudiera dar la enseñanza solo de Gálatas, pero quiero variar. Capítulo 3, verso 22. Vamos al 22. Después te lo lee completo, el libro o el capítulo. Dice el 22: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Si no hubiese pecado, entonces no hubiese venido la promesa. ¿Hay alguien en casa todavía? La ley es la que revela la condición en la cual estaba el hombre. La ley es la que dicta cuál era el estado del hombre por causa de la desobediencia en el huerto del Edén. Dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Y qué dice Romanos capítulo 8? Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 21 en adelante. Del 18 vamos a leer. Dice, ¿ya lo tiene conmigo? Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. ¿En qué? En esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabe que la ley no solamente nos cautivó al ser humano por causa del pecado, sino que la ley sujetó también a toda la creación? Todo fue encerrado bajo pecado. No solamente, por eso que no dice Gálatas a todos, dice todo. Eso habla de todo el globo, ¿verdad? No solamente de los humanos, sino toda la creación fue sujeta a vanidad. Y desde entonces todo ha venido en una total degradación continua. Por eso es que el calor que usted siente ahora no es el mismo que usted sentía hace 10 años. Y lamentablemente el que vamos a sentir en 5 años más va a ser peor que el que estamos sintiendo hoy. Porque toda la creación ha ido en todo lo que es una degradación continua. Juntamente con el ser humano. Dice que la creación fue sujeta completamente a vanidad. La escritura lo encerró todo, diga conmigo todo, bajo pecado. Nadie se salvaba bajo pecado. Por eso es que en el monte dice que hacia una bestia traspasaba los linderos que Dios le puso cuando Moisés fue a recibir la ley. La bestia era muerta. Si un animal cruzaba desde el lindero que Dios le puso a Moisés, que le dijo: mira, hasta aquí se queda el pueblo, de ahí para allá subes tú solo. Y dice Hebreos que si aún una bestia cruzaba hacia ese lugar, moría. Si aún un animal, el pajarito más indefenso, volaba hacia esa montaña, moría. Porque Dios no comparte el pecado del hombre. Entonces todo fue sujeto a vanidad, todo fue encerrado bajo pecado por causa de la ley. Ese era el propósito de la ley. Ahora, ¿qué dice aquí? Que ella va a ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La única esperanza que tiene la creación somos tú y yo, los hijos de Dios.
Por eso, como decía Alice el otro día, nos conviene crecer. Porque a la medida de que vamos creciendo, vamos madurando, la creación va siendo libertada. No espere que va a venir un gran Mesías en una nación que va a restaurar el medio ambiente, que va a restaurar todo. No. A medida de que la iglesia, el hijo corporativo va madurando, entonces la creación va siendo libertada. ¿Usted quiere medir el nivel de madurez de la iglesia? Mire el nivel de sujeción que tiene la creación y de degradación. Pareciera que todo está bajo el maligno, ¿verdad? Es porque el niño no ha crecido todavía. Porque dice la escritura, y creo que lo vamos a ver más adelante, que mientras tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Mientras está niño, aunque es heredero de todo, es igualito que el esclavo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, la creación fue sujeta a vanidad. Cuando se dio la ley, la creación también fue sujeta a esa ley. Entonces, la ley tenía un propósito, y el propósito de la ley era única y exclusivamente revelar el pecado, pero la ley no podía quitar el pecado. Aunque estaba llena de ritos y de ordenanzas, no podía quitar el pecado, apenas podía cubrirlo. Por lo tanto, el hombre, usted lo sabe, tenía que ir todos los años a ofrecer los mismos sacrificios. Parece que cuando llovía y esa sangre se desvanecía, entonces había que volverle a echar más sangre para volver a cubrir el pecado. Entonces, ese era el único propósito de la ley. Era el único propósito de la ley. Otro propósito que tenía la ley era un propósito nacional. Dios saca a todo un pueblo. Se cree que era más de 1 millón de personas y lo lleva a un desierto. ¿Cómo usted cree, si usted a veces se le hace difícil gobernar a 2 muchachitos en la casa, cómo usted cree que usted va a poder gobernar a todo 1 millón de personas? Era una nación, entonces Dios tenía que establecer leyes sobre una nación. Era una nación que no tenía rey, que Dios era su rey. Entonces Dios a esta nación le instituye leyes. Por eso muchas de esas leyes no eran leyes morales, eran leyes sanitarias. Un día hasta me impresioné porque encontré una ley dentro del Levítico que dice, oye, si Dios es tan detallista, Dios le dice a Moisés, si sales a cazar, era una de las leyes, si sales a cazar y encuentras un nido y el nido tiene todavía huevos, no mates, decía, no mates la madre, no mates la paloma, porque entonces los huevos no van a incubar. Dice la Biblia, llévate los huevos, o si son polluelos, llévate los polluelos y deja a la madre viva. Mira que Dios es tan detallista. ¿Y qué tiene eso que ver con? Pero ¿qué ha hecho el hombre hoy día? Que sale a cazar y no sabe si esa paloma que está matando es hembra o es macho, y si dejó un nido con 10 huevos. Salimos a cazar. Mira cómo es el hombre. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Que la flora y la fauna ha ido disminuyendo. Usted, los que somos un poquito pasamos de 30, ¿usted ha notado que pajaritos que usted veía cuando era pequeño ya no los ve? A mí me gustaba ver uno que usted le dice colibrí. A mi casa había una especie de esa, una variedad de los colibrí que en mi casa le decían barrancolí. No sé si usted lo escuché. Yo no tengo mucho que no veo uno de ellos. Las pequeñas rolitas quedan pocas. El pastor siempre menciona la yaguasa, ya eso no existe. Porque el ser humano ha ido acabando con la creación, él mismo. Un hombre ambicioso, un hombre que busca su propia provisión y su propia protección, y que por más que tiene, siempre tiene hambre, porque Dios le dio lo necesario al hombre para existir. Hoy
las Naciones Unidas quieren decir que la alimentación que hay en las naciones no da para alimentar a todos los seres vivientes, por lo tanto hay que reducir la población. ¿Usted sabía eso? Pero cuando yo miro, hay mucha tierra vacía. Pero el plan no es sembrar la tierra, el plan es acabar con los pocos seres humanos que quedan. ¿Hay alguien en casa todavía? Ya no basta con depredar la creación, ahora no queremos eliminar unos a los otros. Esa es una creación que está sujeta a vanidad. Y le echamos la culpa, lo grande es que le echamos la culpa a Dios de todo. Le echamos todos los químicos posibles. Me voy a parecer al pastor ahora. Le echamos todos los químicos posibles a la comida y luego queremos estar saludables. ¿Hay alguien en casa todavía? Mira hasta dónde ha llegado la degradación del ser humano. Y lo grande que lo vemos normal. ¿Hay alguien en casa todavía? Y recuerde, digo nosotros, no estoy diciendo ustedes, digo nosotros porque yo me incluyo. ¿Hay alguien en casa todavía? Mire a dónde ha llegado la degradación del ser humano. Pero la ley no pudo hacer nada para eso. La ley no pudo nada más y nada menos que descubrir el pecado. Tenía un propósito de traer a la luz del pecado, de dar a conocer qué era pecado y qué no era pecado. Y segundo, tenía un propósito nacional. Una nación en un desierto que no tenía rey, entonces tenía que ser gobernada por el mismo Dios a través de un juez llamado Moisés. Entonces Dios le da leyes, le instituye leyes sanitarias de cómo iban a manejarse en un desierto. Pero todas esas leyes en su contexto eran prefigura de Cristo. Todos esos símbolos, esos ritos, todo eran símbolos, eran prefigura de Cristo. Pero como la ley tenía un velo, ellos no podían ver a Cristo a través de todas esas leyes. Ellos veían leyes y todavía las ven, porque Cristo no ha resplandecido en sus corazones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a seguir sometidos a esas leyes? ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Usted sabía que existen dos leyes que usted o es gobernado por uno o es gobernado por otra? Está lo que se llama, Pablo le llama la ley del pecado y de la muerte. Que esa ley es tan tremenda que lo pone a usted a hacer lo que no quiere y le quita el ánimo para que no haga lo que quiere. Se llama la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley que gobierna nuestra carne. Pero hay una ley superior, que es la ley del espíritu de vida en Cristo, que es la ley que debe de gobernar a los hijos de Dios. Se llama la ley del espíritu de vida, que va por encima de toda ley natural. Esa ley del espíritu de vida es la misma que te hace caminar sobre las aguas. Pero no quiere usted ahora irse a un río a intentarlo. Estoy hablando en lo espiritual también. Jesús vivió, eso que Jesús hizo, lo hizo bajo la ley. Dice que Él vivió bajo la ley para redimirnos a nosotros de ella. Otro propósito que tiene la ley es que la ley era simplemente un ayo para llevarnos a Cristo. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Bueno, estamos en el 3 ahí mismo. Vamos a leer el verso 24 adelante. No, estábamos Romanos. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 3, 24. Repito, después usted lee el contexto completo y puede entender un poco más. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer el 23, dice, pero antes vamos a leer desde el 22 ahí mismo, dice, mas la escritura, que es lo que estaba hablando, lo encerró
todo, no dice todos, dice todo, bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Si la ley no hubiese resaltado el pecado, entonces la ley no hubiese sido propicia. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, estábamos presos, cautivos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido simplemente nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí quiero hacer un poco de énfasis, porque yo he escuchado mucho que se ha dicho que el ayo era el maestro. Dicen la gente, no, porque la ley era nuestro maestro. Vamos a explicar lo que era un ayo. Un ayo, yo creo que lo he hablado en otras veces, un ayo no era el maestro. El ayo era el esclavo mayor de la casa. En esa cultura era vamos a decir, el esclavo, el preso de confianza de la casa. Mayormente era un esclavo que nació en la casa y había crecido y tenía toda confianza. Entonces, ¿qué hacía ese ayo? Cuando los padres de esa casa tenían hijos, el ayo, eso se trataba mayormente en la familia pudiente. ¿Qué hacía el ayo? El ayo, cuando el niño estaba creciendo, es lo que hoy le llamamos el chofer de las casas, ¿verdad? De la familia rica, que es el que lleva a los niños a la escuela, a la clase de tenis, a la clase de baloncesto, ¿verdad? Entonces el ayo era el esclavo de confianza que tomaba a ese niño y lo llevaba a donde los maestros para que les enseñara las escrituras. ¿Hay alguien en casa todavía? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué era la ley en este contexto? La ley no era el maestro. La ley era por eso es que el que está bajo la ley está bajo esclavitud. Está bajo las ordenanzas de la esclavitud. Está bajo un esclavo. Entonces, la ley lo que hace, el propósito principal de la ley no es que vivamos en ella, es llevarnos a donde el maestro, que es Cristo. Si lees la ley, si lees la ley y los profetas y solamente aprendes personajes, si solamente aprendes historias que te sacan lágrimas, no estás entendiendo el propósito de la ley y los profetas. Llámese desde Génesis hasta Malaquías. No estás entendiendo, porque el propósito de esa ley es única y exclusivamente llevarte a donde el maestro, que es Cristo. Porque todas las escrituras hablan de mí, dijo el maestro. Por eso él le dijo a los escribas y fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes saben, a ustedes les parece, ustedes saben que en ellas está la vida eterna, pero ustedes no la han encontrado porque siguen buscando, ¿verdad? Déjenme decirle que esa vida eterna que ustedes están buscando soy yo. Porque esa Biblia, toda desde Génesis hasta Malaquías, de quien están hablando esas escrituras, es de mí. Y de algo que no les he revelado todavía, la iglesia. Lo que pasa es que en ese momento la iglesia estaba en su costado. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso dijo, ellas dan testimonio de mí. No era tiempo de revelar la otra parte. Entonces le dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando escudriñamos, cuando leemos, escudriñamos Génesis, aunque Génesis la mayor parte no es ley, o no es ley, pero la escritura lo encierra todo por causa del pecado del hombre. Desde Génesis hasta Malaquías y aún Mateo, Juan y Lucas. Porque escúcheme bien, la gente cree que el Antiguo Testamento empieza en Mateo. No, el Nuevo Testamento no. Jesús vivió bajo la ley también. Dice que vino nacido bajo la ley para redimir a toda la creación que estaba sujeta, encerrada bajo la ley, confinada bajo la ley. Entonces Jesús la mayor parte de su vida la vivió bajo la ley, hasta que fue llevado a una cruz y dijo consumado es. Entonces ahí concluyó la ley, porque él fue el único que pudo cumplir la ley. Porque uno
ganchos que tiene la ley es que la ley nadie la puede cumplir, hermano. ¿Y cómo usted puede batallar con algo que usted no puede cumplir? Dice la Biblia que cuando usted no, dice la Biblia no, dice la gente que cuando usted no puede con un enemigo, uno hacia él. Uno hacia él para que conozca a Cristo. Deje que ese ayo lo lleve al maestro. No pelee con el ayo. Deje que lo lleve al maestro que es Cristo. Entonces, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Cuando para un judío, dice la Biblia, todavía cuando ellos leen las escrituras, tienen un velo. Y por lo tanto, por más que usted le explique, ellos no pueden ver a Cristo. Ahora dice que cuando ellos se conviertan al Señor, el velo les es quitado. Entonces ellos pueden ver y dicen, wow, pero toda la vida estudiando las escrituras y no lo había visto. Ellos están todavía esperando al Mesías. ¿Sabe por qué? Porque no lo han visto en las escrituras. Y hoy día hay una moda, hermano, de mucha gente que quiere imitar las prácticas judaicas porque creen que así van a ser salvos. Pero esas prácticas no te van a salvar. Porque si te metes ahí, entonces tienes que cumplir los 430. Entonces vas a tener que, cuando vayas a cazar, también vas a tener que tener esa ley pendiente de llevarte la paloma, de llevarte los huevos y dejar la paloma viva. Hay alguien en casa todavía. Y el que te da, tú vas a tener que volverle la otra, porque dice que ojo por ojo y diente por diente. Porque no es lo que dice la ley. Si un hermano te ofende, que se prepare si vas a vivir en la ley. Pero Cristo nos liberó de esa maldición. ¿Sabía que la ley también era maldición? Cristo nos liberó de la ley, de la maldición de la ley. Entonces, el propósito principal de toda la ley no era nada más ni nada menos que llevarnos a Cristo. ¿De qué forma? Es parecido a alguien que está enfermo. Vamos a ponerlo así. Usted está enfermo. Usted en su casa, usted empieza, como decía la semana pasada, y hace un té de guaraná, otro de qué sé yo qué, y empieza a hacer té y usted ve que no encuentra mejora. Y todo lo que le dicen usted lo hace, pero usted no encuentra mejora. Entonces al final usted dice, espérate, pero ya voy a dejar de llevarme de la vecina, voy a tener que ir al médico. Entonces cuando usted llega al médico, el médico le dice, ¿qué te sientes? Me duele aquí, no puedo dormir, esto y lo otro. Entonces el médico te dice, hazte estos análisis. Es la ley. Entonces la ley determina y dice, los análisis dicen, tienes tal enfermedad. Pero tú no te puedes quedar con el diagnóstico, ¿verdad que no? Tú no puedes decir, bueno, ya me voy contento porque el médico me dijo lo que yo tenía. Entonces cuando el médico te dice lo que tiene, entonces ahora eso te va a llevar a la sanidad. ¿Cuál es el medicamento correcto para esa medicina? Y el único medicamento correcto para poder curar el pecado se llama Cristo. Entonces la ley lo que hace, que cuando nos vemos en ella como en un espejo, vemos nuestra condición humana de pecado, de que somos un ser falible, de que estamos llenos de pecado. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces cuando te ves así, no te puedes quedar así todo el tiempo, como un miserable, que es lo que se ha hecho por mucho tiempo en la iglesia. Hasta las canciones son de miseria. Miserable de mí, y por ahí, por allá. Y lloramos, ah, Señor, líbrame que soy un trapo de inmundicia. No te quedes ahí, eso era la ley. Tienes que ir a Cristo. La ley solo te da el diagnóstico de tu condición, de nuestra condición. Pero Cristo es el único que tiene el poder, que tiene el antídoto. Él es el antídoto para poder sanarnos el pecado. Entonces, mientras nos quedamos en la ley, vamos a vivir bajo esclavitud. Y vamos a volver y caemos una y otra vez y otra vez. Porque nos mantenemos bajo la ley. Entonces tenemos que decir en un punto, Señor, extiende tu misericordia. Como dijo el salmista. Pero Dios no quiere que pasemos toda una vida viviendo bajo esa ley. Dios quiere que seamos, o mejor dicho, ya nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su amado Hijo. Entonces no podemos quedarnos en lo mismo todo el tiempo. No sé por qué eso es tan atractivo para las personas. ¿Tú sabes por qué el judaísmo está siendo atractivo? Porque lo está mezclando con la prosperidad.
¿Usted sabía eso? No, porque los judíos hacen esto para ser prósperos, porque se dice que los judíos son la gente más próspera de las naciones de la tierra. Pero usted va, yo no he ido, pero usted va a Israel o ve un documental y usted ve gente pobre caminando por la calle y son judíos. Y guardan la ley igual que los ricos. No, no es eso. Simplemente uno tiene una mentalidad de negocio, otro tiene una mentalidad de emprendedor, pero eso no tiene nada que ver con que prospere o no prospere. Entonces la gente quiere guardar esos ritos para ser bendecidos naturalmente. Porque la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Entonces la gente quiere la herencia de Abraham. Déjame decirte que la herencia de Abraham era para Isaac. Y la herencia de Isaac era para Jacob. Y Esaú la vendió. Pero nuestra herencia no es la herencia de Abraham. La única herencia que tú y yo tenemos de Abraham es la simiente que se llama Cristo. Abraham tenía dos herencias. Una herencia natural que le dejó a su hijo Isaac. Pero había una herencia que no se la pudo dejar ni a Isaac ni a Jacob. Porque no se había manifestado y no dependía de él esa herencia. Dependía de Dios. Y tenía que venir el cumplimiento del tiempo. Esa herencia es la que a nosotros nos pertenece. Entonces, muchas veces somos ligados a esas cosas porque nos prometen cosas. Nos prometen prosperidad, nos prometen paz a través de algo. Y los judíos son los que menos tienen paz. Ahora mismo hay una guerra ahí metida que la gente está asustada. Entonces no nos dejemos engañar por esas cosas. La ley tenía un propósito y era llevarnos a Cristo. Revelar la condición de cada ser humano para llevarnos a Cristo. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a Cristo? Porque no puede ver su condición. Tú le dices a una gente: mira, tú eres un pecador, me estás ofendiendo. ¿Quién eres tú para juzgarme? Yo soy una persona buena, mira, yo le doy a los pobres, yo rezo en mi casa, yo lo que no me congrego, dice la gente. Porque ellos no conocen su verdadera condición. Pero cuando la verdadera condición se nos es revelada, ¿quiénes somos sin Dios? No hay otra cosa, no queda otra cosa que venir a los pies de Cristo. Y ese es el propósito de la ley. O era el propósito de la ley. Porque luego que venimos a Cristo, cuando leemos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, no estamos viendo ritos y ordenanzas, estamos viendo a Cristo y a la iglesia, porque todo eso era figura de lo que venía. Entonces ya nosotros no podemos operar de la ley, tenemos que ser trasladados a la gracia. Y desde la gracia decir: wow, pero mira qué era lo que quería decir aquello. No era una caja de madera, no, era otra cosa. Por ejemplo, dice que la caja contenía el maná. Y luego Cristo dice: yo soy el maná. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y Apocalipsis dice: yo te daré comer del maná escondido. Era Cristo el que estaba en la caja. Pero si usted sigue viendo, va a seguir viendo la caja con una urna de oro y un maná. Hay alguien en casa todavía. Si ve la vara que estaba metida en esa urna, usted va a querer esa autoridad que había allí. Pero cuando usted ve que esa vara era el tronco de Isaí que reverdeció, era Cristo. Y si ve que ahí estaban las tablas de la ley, Cristo era la ley viviente. Por eso él dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando usted lee las escrituras con una mentalidad del nuevo pacto, entonces usted se va a gozar. Porque va a poder ver a Cristo a través de cada ley, a través de cada ordenanza, a través de cada pasaje, cada personaje. Y juntamente con Cristo usted va a poder ver a su iglesia. Porque esa caja la cargaban 4 personas, vestidas de lino fino, que representa el cuerpo de Cristo. Esa urna, esa caja de revestida de oro, esa caja preciosa que usted ve allí, hoy está dentro de nosotros. Porque ahora en nosotros está el lugar santísimo. Ya usted no tiene que venir al altar, el altar está en usted. Usted es el altar de Dios.
¿Hay alguien en casa todavía? Ya usted no tiene que venir a la iglesia a orar. Usted, donde quiera que vaya, es la misma presencia de Dios manifestada. Por eso es que cuando nos reunimos todos, si uno solo cuando se mete en oración se enciende, imagínense cuando todas estas antorchas encendidas empiezan a adorar a Dios. Algo tiene que pasar en la congregación de los santos. Pero no es porque estamos en el altar. Lo que subimos aquí no somos más santos que usted. Esa gente son santas porque ellos suben ahí. Y yo no puedo tocar esa. ¿Quién dijo eso? Lo hizo un impío. ¿Hay alguien en casa todavía? Esa presencia que habla el antiguo pacto estaba en nosotros. Nosotros somos el tabernáculo de Dios, porque ya Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios habita en usted y en mí. El templo que Él hizo no lo hizo en Éxodo, lo hizo en Génesis. Porque lo espiritual es primero. Entonces no tenemos por qué ser persuadidos por esas enseñanzas y esas cosas que lo que nos atrasan en el propósito, que nos mantienen en esclavitud. Usted sabía que llegará el tiempo donde aún los judíos van a tener que reconocer, juntamente con los palestinos, que Jesús es el Señor. Y ya me he enterado de que hay una turba de palestinos que se están convirtiendo a Cristo. Lo que pasa es que ellos no pueden salir y decir Cristo es el Señor, porque allá no es igual que aquí. Si ellos declaran que son de Cristo, los matan. No tienen la libertad que usted y yo tenemos. Tienen que reunirse a escondidas con códigos. Tienen que memorizarse las escrituras porque no pueden andar con ellas. ¿Usted sabía eso? Pero hoy día hay una turba de palestinos que están viniendo a los pies de Cristo. Ese es el cumplimiento de las profecías. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero nosotros tenemos un mejor pacto. Yo quiero vamos conmigo al libro de Gálatas de nuevo, para concluir. Y vamos a leer Gálatas capítulo 4. Vamos al 4 ahora. Y vamos a leer desde el 21 en adelante. Creo que el pastor tocó este punto hace poco. Dice el 21 para avanzar: decidme los que queréis estar bajo la ley. Esto es Pablo peleando fervientemente con aquellos que querían persuadir a los creyentes de volver a la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno lo tuvo con una esclava y otro con una libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Según qué? Israel es el hijo de la carne. Dice, mas la libre por la promesa. Porque ¿por qué es de la carne el de la esclava, el de Agar? Porque no fue lo que Dios le prometió a Abraham. Es lo que mayormente nosotros hacemos cuando Dios nos promete algo, que cuando nos cansamos de esperar lo inventamos nosotros mismos y decimos que fue Dios que nos bendijo. Dios te dice, vas a tener un carro, y nos metemos en un préstamo y compramos el carro que nos gusta y decimos, porque Dios me dio la palabra. Hay alguien en casa y después cuando no lo podemos pagar, qué irresponsables somos para decirle a la gente. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Que Dios nos dijo que tampoco lo íbamos a poder pagar. Hay alguien en casa todavía, porque si Dios te promete algo, Dios va a proveer lo que tú también necesitas. Entonces Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo y vas a tener una multitud. Pero cuando ya la piña se ponía agria, porque tenía mucho tiempo, a la esposa se le ocurrió una brillante idea, como siempre.
pero que no estaba conforme a la ley del territorio donde ellos vivían. Era normal que si la esposa no podía tener hijos, el esposo se llegaba a la sierva y los hijos de esa esclava eran hijos de la casa. Era normal, ella no estaba infringiendo la ley, pero no era lo que Dios le había prometido. Y lo que hizo fue dar hijos para esclavitud. Pero Dios no retardó su promesa. En el cumplimiento del tiempo, ella salió embarazada y tuvo lo que Dios le había prometido, aunque había cometido el error. Ahora Dios ya no tenía que salvar uno, sino que tuvo que salvarlo los dos. Entonces dice, pero el de la esclava, dice, lo cual es una alegoría, 24. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, donde Moisés subió allí, donde recibió las tablas de la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. La ley lo único que produce es esclavos. Aunque usted vea un judío próspero, si no está en Cristo, es un esclavo. ¿Hay alguien en casa todavía? Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la Jerusalén natural, la que muchos veneran como si fuera, hay gente que dice que Jerusalén es la madre de todos nosotros, pero la Jerusalén natural de allá. Dice, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Cuántos quieren estar en esclavitud? Yo creo que nadie, ¿verdad? Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre. Porque escrito está, regocíjate, oh tú estéril, está hablando de Sara, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de pacto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Si usted lo mira naturalmente, son más el resto de los palestinos que el chin de judíos que habita en Jerusalén, porque esa es la profecía natural. De igual manera, míralo en lo espiritual, son más los mundanos que los creyentes. ¿Hay alguien en casa todavía? Ahora vaya conmigo para terminar. Ahora sí voy a terminar. A Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el 18 en adelante para cortar. Hebreos capítulo 12, 18. Le dice el escritor a otros grupos de judíos que vivían en Jerusalén, que querían volver a la ley. Y él le dice, porque ustedes, hermanos, no se han acercado al monte que se podía palpar, el monte de Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de las trompetas y de la voz que hablaba, de la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. Eso era espantoso, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia, lo que hablé ahorita, tocase el monte, será apedreada o pasada con dardos. ¿Usted escuchó eso? Y tan terrible era lo que se veía, que aún Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés era fuerte, que subió allá arriba. Moisés estaba espantado y temblando. Si no, hermano, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén no nacional, sino la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos
perfecto. ¿Dónde es que somos perfectos? ¿En la carne? No, en el Espíritu. Y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que fue la que Él derramó en la cruz, que habla muchísimo mejor que la sangre de Abel. Si usted se puede poner sobre sus pies, por favor. Nosotros no pertenecemos al monte Sinaí, nosotros pertenecemos a Sión, la ciudad de Dios. A una ciudad que no está sujeta a territorio, sino que es espiritual. A una ciudad que, aunque usted no la vea, está rodeada de millares de ángeles. Fuimos acercados al mismo Dios que es juez y padre de nosotros. Si tu padre te juzga, déjame decirte que si es tu padre no te va a condenar, te va a corregir, pero te va a llevar al propósito. Y Él mismo es tu padre y Él mismo es tu juez. Y como si fuera poco, a Jesús, mediador de un nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. De manera que, hermanos, no podemos seguir como la esposa de Lot, mirando hacia atrás. Tenemos que seguir adelante. Mirar continuamente al pasado nos convierte a todos en una estatua de sal. Tenemos que seguir hacia adelante en el propósito eterno de Dios, sabiendo y teniendo certeza de en qué lugar Dios nos ha posicionado, en la Jerusalén de arriba. Sabiendo a qué pertenecemos nosotros, que nada ni nadie nos persuada del llamamiento que Dios nos ha hecho. Que podamos permanecer firmes en la roca que es Cristo, y que podamos disfrutar de los bienes que trae el ser parte de este nuevo pacto y ser parte de esta Jerusalén de arriba. Que podamos disfrutar, porque las ordenanzas de la ley son espantosas, dice Hebreo, pero las ordenanzas de la gracia producen gozo, producen vida, producen paz. Entonces debemos de aprender y pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos lo que se nos ha concedido. ¿Qué es lo que se nos ha concedido en Cristo? De manera que ya no estamos bajo la ley, hermano. Estamos bajo la gracia de Cristo continuamente. De manera que ya usted no tiene que ir a un lugar a adorar. Usted es el templo. Usted es el cuerpo de Cristo. Y por eso el apóstol Pedro lo dice de otra manera, dice que somos piedras vivas. Y cuando todas esas piedras se unen, forman lo que es el altar de Dios. Él pone la leña y Él pone el fuego, no se preocupe. Padre, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos, te loamos. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú nos has trasladado a un mejor pacto, Señor. Gracias, Señor, porque la ley ya cumplió su propósito en nosotros, revelarnos nuestra condición. Gracias porque esa misma ley solamente nos llevó a Cristo. No estamos desagradecidos de la ley, estamos agradecidos con ella, porque ella fue capaz de revelar nuestra condición y, como todo un esclavo mayor de una casa, llevarnos de la mano hacia Cristo. Pero ya el propósito de la ley es hasta ahí, ya cumplió su propósito en nosotros. Fuimos trasladados a Cristo. Ahora estamos en un mejor pacto, ya no sino de cumplimientos de promesa. Por eso ahora podemos vivir en la realidad. Lo que antecede a ese capítulo 12 es el capítulo 11, donde habla de muchos héroes de la fe. Y está hablando de gente que conquistó ciudades, que conquistó reinos, que hicieron muchas cosas en el tiempo de la ley. Pero el Hebreos 12, 1 y 2 me llena de gozo, porque dice que aunque ellos son una nube de testigos, y teniéndolo a ellos como alrededor nuestro como nube de testigos, nos despojemos de ese peso
que es el pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia, diga conmigo paciencia, la carrera que tenemos por delante, ya no poniendo nuestros ojos en Moisés, ya no poniendo nuestros ojos en Elías, ya no poniendo nuestros ojos en David ni en ninguno de ellos, sino poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto, ese gozo éramos nosotros delante de Él, sufrió la cruz. La cruz nos trasladó de las tinieblas a la luz. La cruz nos trasladó del antiguo pacto al nuevo pacto. Y la cruz de dos pueblos hizo uno. De manera que en Cristo ya no hay por qué pelearse si soy judío, si soy dominicano. Porque ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no mires a tu hermano. Si aún a alguien conociste en la carne, de lo que está aquí o de lo que no está aquí, ya no lo conozcas, por favor, así. Porque de modo que todo lo que hemos sido trasladados a Cristo, somos todos nuevas criaturas. De manera que ahora nos miramos todos, y cuando vemos al hermano, vemos a Cristo. Padre, gracias te damos. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Levante su mano y adore a Cristo. Adore al Señor. Adore al Señor ahí donde usted está. Adore al Padre. Bendiga su nombre. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, doy a Dios. Cuando Pablo se mira su condición y dice miserable de mí y todo eso que había hablado, luego termina diciendo, pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Diga gracias, Señor, por Cristo. Gracias por Cristo, mediador de un nuevo pacto. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te loamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, si puedes cantarlo, Randa. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Cristo mi Señor. Gracias, Señor. No dejes de darle gracias. Te adoramos. Gracias, Señor. Cristo te adora. Te exaltamos, oh Rey. Te bendecimos. Cristo te adora. Gracias. Cristo mi Señor. Gracias, Señor Jesús.
quiero decir una cosa más de parte de Dios. Y hay alguien aquí al que el Señor le está diciendo, no sé si a muchos o a alguien, pero el Señor está diciendo que no te martires más por tu pasado. Hay alguien aquí que no ha podido abandonar su pasado, que su pasado le regresa cada cierto tiempo y lo deprime. El Señor te dice que todos tus pecados ya fueron clavados en la cruz, que tú eres una nueva criatura, que ya tú no tienes pasado, que tu pasado empieza desde el día en que moriste en la cruz. Que empieces a vivir y a disfrutar de esta nueva vida en Cristo. Que no hay condenación para ti porque estás en Cristo. Que no te martires más, dice el Señor. Que empieces a mirar a Cristo. Y que tus ojos no quiten la mirada del Jesús, el autor y consumador de tu fe. Padre, gracias te damos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Alguien puede decir amén.